Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Y hoy vamos a estar hablando de la confianza y cómo recuperar la confianza. Un tema que es muy común en la vida profesional cuando constantemente estamos buscando esa influencia y esa lealtad y cómo nosotros somos responsables de generar esa confianza. Recuerda que este podcast está en Spotify, lo puedes ver en YouTube. Puedes meterte a mi página web y de ahí rescatarlos. Y recuerda que me encanta suscríbete en YouTube para que te avise cada vez que hay un nuevo podcast y todos los reels y contenidos que compartimos ahí. Y compártelo con más personas. Y estoy muy emocionada de recibir de muchos otros países que están escuchando este podcast. Y la verdad es que sí me emociona saber que puedo llegar a más personas, que estas reflexiones impactan y que tú puedas ser parte de esta comunidad. Así que porfa, no solo los escuches, compártelos con más gente y dale like a las redes sociales para que pueda llegarle a más personas. Y bueno, comenzamos con el tema. Estuve pensando, como siempre, que es un tema que es recurrente en las organizaciones, en los profesionales, en todas estas personas que están buscando proyectar su liderazgo, influir. Recientemente hicimos un lanzamiento de Veritas para ver cuántas personas estaban interesadas en pasar por este programa y este proceso de transformación. Y uno de los temas recurrentes que ellos mencionan es cómo generar confianza en sus equipos y cómo provoquen que tengan esta lealtad. Y luego he tenido sesiones individuales con clientes en donde, por alguna razón, y te pongo este ejemplo, a ti te contrata una empresa y pues confían mucho en ti, en tu trayectoria, en la parte técnica, en los resultados que has dado en el pasado y te traen para que puedas enfrentar un cierto reto. Y de repente todo eso que te vendió esta organización resulta que no era tan bonito como pensabas. En ese instante empiezas a perder la confianza. En ese instante empiezas a decir todo lo que me vendieron de espejitos no es como me lo platicaron. Y a lo mejor tú como reclutador o como una persona que estás buscando a alguien con estas cualidades, piensas pues mi intención es que esto funcione y sea de esa manera, y a lo mejor en tu intención de vender todo lo que estás visualizando para la organización, pues no te vas a poner a contarle ahí todos los trapitos al sol a los cuales se tiene que enfrentar, que creo que debería de ser así. Porque si yo digo, yo soy persona que soy capaz de recuperar una empresa, yo soy quien ha demostrado que le doy la vuelta a las cosas y los sé sacar adelante, pues si me dicen que hay esos retos, pues ya los asumo porque es una cualidad que tengo. Pero si de repente me venden el espejito y llego a empezar a trabajar, empiezan los problemas. Y así es el caso de estas dos personas, en donde uno compró la historia de me van a traer a esta gran empresa y voy a destacar y me voy a desarrollar, y de repente pues las cosas no estaban bonitas como parecían y se rompió la confianza entre estas dos personas. ¿Y qué es lo que sucede con el ser humano? Que cuando se pierde la confianza a todo lo empiezas a tomar personal. Yo me acuerdo en el medio financiero que cuando había rupturas de lealtad, de estas personas que te decían una cosa pero hacían otra, yo lo tomaba muy personal. Hoy comprendo que no es personal, que estas personas, su intención era buena, pero acuérdense que no tenemos acceso a las buenas intenciones de las personas. Y si se ve afectada mi reputación, mi credibilidad o mi camino de lo que yo esperaba tener en una organización, pues obviamente lo voy a tomar personal y voy a pensar que me engañaste, que lo hiciste adrede, que me vendiste el espejito. ¿Qué es lo que sucede cuando no logramos tener empatía o ser compasivos? Yo procuro mucho en este nivel de retos con las personas que traten de ser ecuánimas y no verlo todo de forma personal. Cuando se rompe la confianza, sí, ya me está juzgando, ya me está retando, ya me está atacando, lo está haciendo adrede, seguro lo hace porque como me equivoqué, nunca me lo va a perdonar. Y sí, a lo mejor cometí un error, pero no lo voy a reconocer o no lo voy a reconocer en voz alta, pero de ahí se agarra para que todo lo que hace es en mi contra, y entonces me hace un lado y ahora tiene una campaña de hablar contra mí y ahora a todo el mundo le dice. Y a lo mejor sí es cierto, pero esa ruptura de confianza, ¿cómo se recupera? Una de estas personas me decía, oye, Ale, pues es como cuando hay un matrimonio y en el matrimonio alguien comete una infidelidad. Si la persona que lo decide perdonar le está recatando, achacando todo el tiempo el error que cometió, dije, pues es que es muy difícil recuperar la confianza.
Es muy fácil generar o proyectar confianza y es muy fácil que con un error todo eso que construiste en el tiempo se caiga y se pierda. Y para volverla a recuperar, en mi opinión, existen algunos factores que pueden influir. Uno, obviamente es sumamente difícil una persona cambiar radicalmente de un día para otro, pero si empiezas a demostrar esta buena voluntad, la vulnerabilidad y la humildad de reconocer el error, me equivoqué, tomé una mala decisión, o claro, te di la información con una intención buena, pero tienes razón en sentirte como te sientes. El problema es que la mayoría de la gente no quiere reconocer el error o no quiere demostrarse que, pues por alguna razón, su información se vio recibida de forma diferente. Y empiezan las guerras de poder y empieza uno contra el otro, uno a defenderse de la falta de confianza y el otro a decir no me lo va a perdonar nunca y constantemente está haciendo todo en contra de mí. Entonces, a la pregunta del podcast de cómo recuperar la confianza, insisto, mi sugerencia es la comunicación, ser claro, ser asertivo, tener mucha escucha, mucha empatía. Y cuando digo mucha empatía es, puedo sentir y entender que te frustres porque esa decisión que tomé te afectó directamente y lo puedo entender. Puedo entender cómo te sientes. Ahora, si me permites que entendiendo que cometí, tomé una decisión como ser humano que estuvo mal, ¿qué es lo que puedo hacer hoy para demostrarte y recuperar esa confianza de regreso? Ahora, requiere de mucho compromiso y de mucha voluntad de no hacer cosas buenas que parezcan malas. La mayoría de la gente que pierde la confianza asume que su intención es buena, pero no basta con la intención, o sea, no basta con pensar la intención. Todos tus comportamientos, todas tus acciones tienen que tener la intencionalidad de demostrar que al otro le va a impactar positivamente. Yo por eso siempre pregono que en presencia ejecutiva y en liderazgo ya no importa solamente tú. Ojo, porque la gente se confunde por aquí. El primer paso es voltear el reflector hacia tu interior y decir cómo cambio yo. ¿Qué son esos comportamientos que afectan a otros? ¿Qué son esos pensamientos que me impiden ver con claridad? ¿Cómo estoy gestionando mis emociones para ser más ecuánime? Porque en los 3 anteriores, cuando no mido, eso puede tener un impacto negativo en otros, como cuando le grito a alguien porque mis emociones no estaban gestionadas, como que mi comportamiento para tratar de llegar a tiempo a un lugar, pues dejé atropellados detrás de mí y no me di cuenta cuántos atropellé yo con tal de llegar temprano, o por entregar un resultado y que el resultado estuviera correctamente y mi intención era entregar el resultado, no me di, que le quité mérito a mi equipo. O sea, hay un montón de comportamientos, acciones, pensamientos y palabras que pueden tener un impacto negativo en otros. Pero el primer paso es reconocer que yo soy la única que tiene esta posibilidad de hablar correctamente, de hablar en positivo, de buscar este consenso, de trabajar en equipo, de antes de hacer algo, no decir es que mi intención era conseguir el resultado. No, a ver, es que si mi intención es conseguir el resultado, ¿a quién afecta que ese resultado esté bien hecho? Creo que les conté también en un podcast que no se me olvida este ejemplo de uno de mis clientes, un director que me decía, Ale, cuando fuimos y cuestionamos la ética de una persona que estaba haciendo algo con lo que no estábamos de acuerdo en la organización, dice, bueno, pero te conseguí el resultado, ¿no? Y no va por ahí, no es la forma en cómo llegas al resultado la única que importa, o sea, que lo único que importa sea el resultado. Lo que importa es que cumplas con los estándares, con la cultura, con el impacto, con la influencia positiva de que los demás también se vean afectados. Entonces, para generar confianza, tengo que tener primero esta conciencia de que todo lo que hago y digo pueda estar enfocado a impactar positivamente a la otra persona. El otro elemento es entender que las personas son seres humanos como nosotros. Tendemos a ser los villanos, tendemos a ser víctimas y ser hasta una especie de héroes porque nosotros estamos bien y los otros son malos. Mira cómo me trata, mira cómo me esconde. Ese es reactivo, es ser muy reactivo y con un juicio muy alto sobre las otras personas. O sea, puedo entender que la otra persona está dolida y desde el dolor que tiene, desde el error que cometí al actuar, puedo entender que se esté protegiendo y que está sobreviviendo. Su forma de sobrevivir es, pues, no confiar en mí y alejarme de la posibilidad de lo que para esa persona siente que está su vulnerabilidad afectada.
Que no disculpa el que no fluya la confianza, pero si lo logro entender, desde otro lugar puedo hablar con esa persona. Desde otro lugar puedo decir cómo me comprometo a que lo que hice en el pasado mal, lo voy a hacer bien hoy. Créanme que recuperar la confianza es sumamente difícil. Sobre todo cuando pretendo que ya me perdonaste, entonces olvídalo. Muchas personas no pueden olvidar porque pues están sobreviviendo y no quieren que los vuelvan a quemar, que te vuelvas a sentir lastimado o que la decisión que tomes pues afecte a más personas, no solo a ti, por el hecho de que volviste a confiar en alguien que te promete una cosa y que no la cumple. ¿Qué hay para las personas que están escuchando este podcast? Es, si quiero generar confianza, tengo que estar consciente de que es mi credibilidad, mi fiabilidad y mi conexión emocional la que tengo que estar trabajando constantemente hacia las otras personas. ¿Cómo impacta mi comportamiento? ¿Cómo impacta mi diálogo? ¿Cómo impactan mis acciones? ¿Cómo impacta lo que digo y cómo hago sentir a otros para que genere esa confianza? Si por alguna razón eres de las personas que dicen yo aquí no vine a ser amigos y al que le guste bien y al que no, ni modo, estamos generando desconfianza. He escuchado en muchas organizaciones en donde las cabezas tienden a preocuparse tanto por los resultados que no les importa a quién afectan dentro de la organización. Y aunque consigas un resultado positivo, buenas utilidades o valores financieros buenos, si se pierde la confianza, esto no será sostenible en el tiempo. El resultado puede cumplir con la foto del cierre de año, pero ¿cómo quieres que sea sostenible? Porque hay costos de oportunidad cada vez que se va la gente, cada vez que tienes que volver a educar a nuevas personas, que claro que nadie es así, o sea, que por una persona que se te vaya, pues siempre puede haber otra persona que pueda funcionar, pero es importante que tratemos de buscar que esto no suceda. Y si son pequeños grupos en donde si tú estás queriendo o estás empezando tu vida profesional y quieres generar confianza, de verdad cuida esos pequeños detalles. Es decir, mi tráfico es el que me hace llegar tarde, cuando todos llegan temprano, genera desconfianza. Cuando tú decides que tú eres el único que tiene el don de la palabra y no escuchas a otras, genera desconfianza. Cuando tú decides que no importa por una vez que no entregues en tiempo y forma, no pasa nada porque tu reputación te antecede, eso genera desconfianza. Hay muchos factores que generan desconfianza y sí hay formas en recuperar la confianza de las personas cuando sabes hablarlo desde un lugar de vulnerabilidad, de humildad, desde un lugar en donde estás dispuesto a contribuir y hacer cambios para que no impactes negativamente en los demás. Cuéntame en tu nicho, en tu trinchera, en tu esquina, cómo generas confianza, pero cómo te aseguras que esa confianza está generada realmente. O asumes que con tu intención es suficiente para que otros confíen en ti. Y cuéntame o analiza, haz una lista de cuántas de tus acciones asumes que eso no es suficientemente de peso para generar desconfianza y si te consta que no está generando desconfianza. Y si por alguna razón te equivocaste, porque todos somos humanos, y eso provocó que haya desconfianza en ti, ¿qué estás haciendo para recuperar esa confianza con una intencionalidad de impactar positivamente no solo a otros, a la organización? ¿Y qué tan consistente eres con ese comportamiento? Porque créeme que si tu mente está en voy a generar confianza, pero ya sé que los otros no actúan bien, pero es que el equipo no es suficientemente bueno, pero es que yo sé que esas personas, etcétera, no deberían de juzgarme tan duro. Cuando volteas el reflector a los demás, no necesariamente impacta en la construcción de confianza. Comparte este podcast con más personas que creas que les puede funcionar. Hagamos una comunidad, una sesión de discusión de qué es lo que provoca confianza, qué es lo que quita la desconfianza, cómo se recupera la confianza en tu opinión. A lo mejor me faltó compartir algún otro concepto y qué beneficios ha tenido el que provoques confianza con tus equipos, con tus pares, con tus jefes,
en tu entorno personal. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda compartirlo, recuerda seguirme en redes, en Spotify, Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín, en YouTube, Ale Marroquín, en Instagram, _Marroc, y en LinkedIn como Ale Marroquín. Comparte para que podamos llegar a más personas y que hagamos esta comunidad más reflexiva sobre cómo proyectar esta presencia ejecutiva.